Hoy quiero hablar del encuentro. Hoy quiero hablarles sobre el encuentro, especialmente qué significa encontrar al Señor y qué significa encontrar a la cruz. Este no es el mensaje que había planeado, pero la alabanza nos llevó en esta dirección y mi corazón se derritió, especialmente mientras cantábamos sobre la cruz y la sangre. A veces como cristianos luchamos con amar a Jesús más porque nos enfocamos demasiado en amar a Jesús. Voy a decirlo de vuelta. Nuestra lucha para amar a Jesús más viene del hecho de que nos enfocamos demasiado en amarlo. Toma, por ejemplo, el ejemplo de Pedro y de Juan. Verás cómo el Evangelio de Juan tiene esta referencia, donde Juan se habla a sí mismo en términos de un discípulo a quien Jesús amaba. Y si sigues la historia de Juan y la comparas con Pedro, Pedro negaba a Jesús públicamente. La Biblia dice que todos lo olvidaron, pero a su vez Juan sí está cerca de Jesús, parado junto a la cruz, con Jesús. Y Jesús le confía a Juan, a su madre, una de las cosas más preciosas que él tenía en esta tierra, que era su familia. Y le dice a Juan, puedes cuidarla como si fuera tu madre. Ves a Jesús visitando a Juan en el libro de Revelación y mostrándole el futuro. Este Juan que está junto a Jesús en la cruz. Y cuando Juan elige identificarse a sí mismo en el Evangelio, no dice un discípulo que amaba a Jesús, sino dice un discípulo a quien Jesús amaba. Pedro, en cambio, cada vez que ves una referencia a Pedro, él siempre quiere probarle a otros que él amaba a Jesús más. Él siempre quería sentarse a la mano derecha, quería batir su pecho y decirle a todo el mundo te negará, excepto yo, Señor. Soy el más fiel y leal discípulo. Y esta es la persona que negó a Jesús 3 veces y se encontró en constantes problemas. Y creo que el primer paso a caer en el pecado no es siempre tener un pecado en concreto, sino es cambiar nuestro foco de su amor por nosotros a nuestro amor por Él. Y ahí es donde empieza el problema, porque lo que comienza a pasar es tú no eres la fuente de tu amor por Dios. Tú y yo somos como la luna. Solo reflejamos lo que recibimos. Si no recibimos, no podemos reflejar. Si no recibimos, no podemos liberar ese amor. Y lo que el enemigo hace es, él se mete con nuestro foco y nos hace pensar que si nosotros nos enfocamos en nuestro amor por Jesús más e intentamos amarlo más, seré capaz de amarlo más. Pero en realidad te sentirás más decepcionado de ti mismo, cometerás más errores y te sentirás como un fracaso. Pero cuando tú quitas los ojos de ti mismo y comienzas a fijar tus ojos en Él, en la cruz, en su amor por ti, tu amor por Él entonces crecerá. Tu pasión por Él crecerá porque aumentará tu devoción a Dios. Tu devoción se fortalecerá. Debes entender, no hay Pentecostés sin cruz. No hay paloma si no hay cordero. Jesús dice, a menos que yo sea glorificado. Él dice, el Espíritu no fue dado porque Cristo no fue glorificado. Lo que comienza a pasar en nuestras vidas es, aquellos que quieren más de Dios deben entender que Cristo debe ser glorificado. Él debe ser alzado y debe convertirse en la cosa más importante de nuestras vidas. Si tienen sus Biblias, quiero que vayan conmigo a una historia muy conocida que seguramente ya han escuchado, inclusive si sirvieron en el ministerio de niños han enseñado. Y si alguien puede compartir el mensaje, por favor, agradezcamos a todas las personas que de hecho trabajan con niños ahora. Y este pastor ucraniano del estado de Washington probablemente va a predicar un sermón más largo al que están acostumbrados. Pero por suerte los niños están recibiendo ese cuidado en el ministerio, así que queremos agradecerles a todos. Amén. Entonces, vamos a Lucas capítulo 19 y versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pueden mantener ese versículo abierto y voy a continuar más adelante.
Si están tomando notas, quiero compartir 3 puntos. Siempre hago 3, 5, 10 puntos. Hoy son 3 puntos. Lo primero que quiero resaltar hoy es, él estaba procurando de ver a Jesús. Esa es exactamente la definición de religión, tratar de ver a Jesús. Buen deseo, correcto motivo y buena pasión, pero la Biblia dice que no podía ver a Jesús porque era corto de estatura. Era una persona de baja talla. Y sé algo sobre la gente de baja talla. Nacen así. Y lo segundo que sé es que no hay nada que puedan hacer para cambiar. No hay elongaciones, no me importa cuántos huesos te quiebres. No puedes cambiar tu altura. Jesús dice que ni siquiera puedes cambiar tu altura de ningún modo, haciendo fuerza, ni elongación, nada. No puedes cambiar el hecho de que eres corto. El problema de Zaqueo es que él quería ver a Jesús y no podía, porque él era de baja estatura. Y notamos algo ahí, por causa de la multitud. El problema con la gente de baja estatura es que no pueden ver a Jesús porque son de baja estatura, pero es la multitud la que recibe la culpa. Todo el mundo que no es de corta estatura es responsable por el motivo por el que no pueden ver a Jesús. La Biblia dice que nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Y tú y yo somos como Zaqueo. Nacemos de baja estatura. El problema no es lo que hiciste. Quien tú eres es mucho peor que aquello que hiciste. Quien eres tú es incluso peor que la peor cosa que jamás hayas hecho. Tú y yo nacemos de baja talla. Y no hay ninguna cantidad de saltos o estiramientos que puedan cambiar eso. No hay ejercicio religioso que pueda cambiar el hecho de que nuestro seteo por defecto es el pecado. Nuestro deseo por Dios está ahí porque fuimos creados en su imagen y semejanza. Y podrías faltarle el respeto a Dios, alejarte de Él, pero tú desearás lo divino siempre, porque eres hecho en imagen y semejanza de Dios. Lo buscarás en cristales, lo buscarás en chamanes, lo buscarás en necromancia, lo buscarás en el budismo y el hinduismo, incluso lo buscarás en la New Age para buscar una pequeña chispa del universo. Pero tratarás de hacerte a ti mismo un Dios, porque estás deseando a Dios. Buscarás a Dios, pero esto no quiere decir que lo encontrarás. ¿Por qué? Porque somos de baja talla. La gente de baja talla no puede ver a Dios, pero pueden tener pequeños vistazos de Él al saltar. Y la única chance que Zaqueo tenía para tener alguna vista de Jesús es tratar de saltar y ver algo. Y eso es todo. Y luego lo siguiente que hace es culpar a todo el mundo cercano a Jesús por el hecho de que él no puede verlo. Esto es lo que nuestro mundo hace. La iglesia siempre recibe la culpa de por qué no son conversos. De que son todos hipócritas en la iglesia. Por eso no soy un cristiano. Bueno, mira, hay espacio para uno más. Justo acabo de ir a la iglesia y por eso no quiero ser un cristiano. Yo sé, la multitud obtiene la culpa del motivo por cual tú no puedes ver a Jesús, pero seamos honestos, tú eres de corta estatura. Tú te quedas corto. Tú naciste corto y siempre lo serás porque por Adán es el modo en el que nacemos. Quiero simplemente comenzar con esto porque conozco a mucha gente hoy aquí, quizás todos aquí, son cristianos que creen en la Biblia y vienen a la iglesia, pero quiero refrescar sus memorias de cómo comenzamos como cristianos. La religión es el intento del hombre de tener un vistazo de Dios al saltar arriba y abajo en la cinta de correr religiosa de la performance. Y algunos de nosotros todavía actuamos así, aunque ya no seamos Zaqueo, el hombre de baja estatura.
pensamos que se trata de yo ver a Dios. Y la Biblia dice, él intentaba ver a Jesús, pero no podía porque era de baja estatura. Y por cierto, en el versículo, la culpa la tiene la multitud, pero en realidad el problema es que él era de baja estatura. Si estás aquí hoy y quizás fuiste invitado por un amigo, o eres un cristiano por asociación, siempre fuiste a la iglesia, mi pregunta es, tu encuentro con Jesús es lo que va a cambiar tu vida. Pero primero debes entender que tu encuentro con la iglesia no es lo mismo que el encuentro con Jesús. Zaqueo se está codeando con la multitud que estaba cercana a Jesús, pero no es lo mismo esto que ver a Jesús. He viajado mucho en mi vida y puedo decirte, he perdido algunos vuelos estando en el mismo aeropuerto. Muchos aeropuertos en los Estados Unidos tienen historias traumáticas para mí, porque a veces estaba tomando mi café y comiendo una comida súper cara en ese aeropuerto y pensando que tenía mucho tiempo y sintiéndome cómodo porque mis maletas ya estaban enviadas y porque yo ya estaba en el aeropuerto, que podría salir mal. Y lo siguiente, una vez en Denver, tenía un vuelo a Europa, el vuelo era a Frankfurt y estábamos comiendo ahí. Estaba descansando, relajado, teniendo un buen tiempo. Y cuando voy a mi puerta, y es como esa película, Left Behind, la puerta se cierra y el avión está lentamente yéndose. Podía ver el avión. Yo había pagado un ticket. Es mi piloto que está sentado ahí, puedo verlo. Y estoy saludando como una persona que quedó dejada atrás. Vuelvan, frenen el avión, no les cuesta nada, no podrían simplemente volver. Y esas puertas, ¿cómo podían haber dejado a alguien atrás? Ahora ya no había nadie. Y hace 30 minutos en estas puertas estaba lleno de gente. Y esta persona que escanea tu ticket ya no está ahí. Y recuerdo golpear esas puertas y darme cuenta que perdí el avión, incluso estando en el aeropuerto. La iglesia es el aeropuerto. Cristo es el avión. Es posible perderse el avión estando en el aeropuerto. Puedes estar en la iglesia, pero el Evangelio no dice que Dios nos pone en una iglesia. Dice que Él nos pone en Cristo. Ir a la iglesia no te hace un cristiano, más que ir a McDonald's te convierte en una hamburguesa. Debes encontrar a Jesús. Y puede que digas, Vlad, pero estoy intentando. Mi objetivo y mi mensaje hoy no es decirte que lo intentes más fuerte. Es totalmente diferente. Tú tienes que parar de intentar completamente de encontrar a Jesús. La respuesta puede sorprenderte, pero tómate un momento para pasar más tiempo aquí, porque hay gente que todavía piensa que si tan solo pudiera ejercitarse más, saltar más alto, realmente lograría el encuentro con Dios. Queriendo decir, sería salvada, tendría perdón de sus pecados. Y tenemos esta idea. Incluso lo escuché en una entrevista donde Donald Trump, cuando le preguntaron sobre su religión, y él explicó cómo él cree que él estará en el cielo porque él es una buena persona. Esa idea todavía existe hoy en muchos cristianos. Los ves diciendo cosas como, bueno, no soy una mala persona y Dios me dejará ir al cielo. Esta idea de que simplemente porque tú has hecho más bien que mal, Dios te pondrá en el cielo, quiero destruir esa idea. ¿Por qué? Porque Jesús habría muerto en vano si la gente dejase a la gente ir al cielo porque hicieron más bien que mal. Por segundo, la lógica está en contra de esto. ¿Cuántas gotas de veneno hace falta en tu vaso de agua para que el vaso esté envenenado? Solo una. Si has cometido un pecado, eres un pecador. Incluso si no hiciste ningún pecado, naciste como pecador. Eso ya te descalifica. Pero dirás, eso no es justo. Es verdad que no es justo, pero es la verdad. Y esta idea que voy a decir, de que Dios tomaría todo mi bien y lo compararía con el mal, y Dios diría, has hecho tanto más bien. Pero bueno, por supuesto no fuiste perfecto, pero no pasa nada. Voy a incluirte en el cielo. Si tú tratas de aplicar esa lógica,
Por ejemplo, en la corte, cuando tienes un ticket por velocidad, vas al juez. Por ejemplo, esta mujer de la justicia que tiene la balanza y todo el mundo piensa que la justicia es el bien y el mal. Trata de aplicar esa lógica con tu juez y dile a este juez, he estado manejando 10 años, cada mañana, cada noche, del trabajo a la casa, 10 kilómetros a la ida, 10 kilómetros a la vuelta. Haz las matemáticas. Te diré cuántas millas he estado manejando y una vez fui atrapado y tuve un ticket. 10 años de manejar bien y luego en 5 minutos de excederme de velocidad. Dios, tenga sentido común, juez. Debería dejarme libre. Y el juez te mirará y te dirá, ¿qué clase de droga está usted tomando? Así no funciona el sistema de justicia. No es que manejas bien o mal, es la justicia. La justicia no quiere decir que eres juzgado por cómo conduces de bien, sino por aquello que haces mal. Y cuando vamos al cielo, la Biblia dice que estaremos enfrente al trono de Dios y Dios nos juzgará por nuestros pecados. Y Él toma un solo pecado y listo. Entonces, ¿quién podría ser salvado? Nadie. Por eso, el Islam no tiene sentido cuando escucho a la gente musulmana diciendo que ellos irán al paraíso. Y digo, ¿en base a qué? De acuerdo al Corán, tu Dios es justo. Si Él es justo, Él va a castigar el pecado. ¿Dónde encuentras perdón en un Dios que castiga el pecado? Pero Él dice, Él perdona el pecado. Si Él perdona el pecado, Él no es justo. Si Él no es justo, Él no es Dios. ¿Qué quieres decir? Pero nuestro Dios es justo y él perdona el pecado. Sí, solo porque alguien pagó por eso. Si un juez decide el curso de un caso basado en su buen humor y porque tú le lloraste en su oficina, ese juez es corrupto. Sí, el perdón y la justicia no van juntos. La única vez en la que quieres un juez corrupto es si tú eres un criminal. Pero si es contra ti, contra quien se ha pecado, no quieres un juez que sea suave con el crimen. No quieres un juez que perdone a los criminales. Quieres un juez que castigue el crimen. Nuestro Dios no es un juez corrupto. Tú no puedes moverlo con lágrimas, no puedes moverlo con tu historia. Nuestro Dios es un Dios justo y Él castigará cada pecado. Pero el amor de Dios dice que Él castigará el pecado y al pecador, pero a su vez Dios provee a su Hijo, que vino hace 2000 años y absorbió toda la penalidad del pecado, para que podamos tener perdón sin ser injusto. La cruz parece algo absurdo para el mundo, pero es la sabiduría de Dios. Yo no entiendo una religión que tenga un creador, que sea justo, y que no tenga la esperanza de que pueden ser perdonados. Ni deberían tener esperanza. Pero miren, esto es lo que pasa cuando tienes una religión. No piensas en estas cosas. Amén. Escuché una historia que realmente me ayudó a explicar el Evangelio. Y esta fue la historia del líder de una tribu que tenía una tribu y decidió traer algo de orden y justicia a esa tribu. Y él creó reglas en esa tribu. ¿Sabes? Reglas simples. No te metas en la carpa de otra persona. No lastimes a alguien. No mientas. Y habían consecuencias por romper esas reglas. Y las consecuencias, si rompías una de esas reglas, era que recibirías 100 latigazos en tu espalda. Muy severo. Eso te mantiene en línea. Y 3 días pasaron y todo el mundo se estaba comportando bien. Y luego entendieron que un pequeño chico rompió las reglas. Y mira, ese chico era el hijo del líder de la tribu. Era solo un adolescente. Y la aldea se reunió y dijeron, bueno, si él va a ejecutar este castigo en su propio hijo, probablemente no va a ser 100 latigazos, su hijo moriría. Si él se pone suave con el crimen y dicen, bueno, es mi hijo, es simplemente un chico. Honestamente, entonces las reglas no aplican a todos. Entonces estaba en una situación difícil. El líder de la tribu juntó a todos y les dijo, quiero que se alisten, vamos a latigar a mi hijo. Y todos dijeron, qué monstruoso padre eres. A ver, sí, tienes que ser un juez justo de la tribu, pero también tienes que ser un buen padre. Y antes de comenzar a golpear a su hijo, se sacó la camisa
cubrió la espalda de su hijo y dijo, ahora comiencen. De este modo, él sostuvo la ley y protegió a su hijo. La cruz es donde Dios permaneció justo y a su vez pagó por tu pecado al expresar su amor. Esto es lo que debemos comprender. En nosotros, en nuestra rectitud, en nuestra bondad, en cada religión, está realmente el intento del hombre de intentar ver a Dios. Y tú no obtienes el crédito por haber intentado. ¿Alguna vez intentaste nadar, digamos, de Washington a Hawái? ¿Cuántos saben que no obtienen el crédito por intentar? Se ahogarán. Se pueden ahogar por solo intentar. Intentar no importa. Quienes dicen, intenté ver a Dios, lo siento, pero eso no importa. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Bueno, gracias por preguntar. Movámonos al siguiente versículo. Y corriendo más adelante se subió a un árbol sicómoro para verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Vamos al versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. En base a esto, lo segundo que quiero que escriban es, confía en el árbol y él me ve. Zaqueo sube al árbol, se trepa al árbol y quiero que notes algo. La Biblia nos dice, y Zaqueo vio a Jesús. Dice que Jesús vio a Zaqueo. La religión es tratar de ver a Jesús al estar saltando, porque nacemos de baja talla. La fe cristiana, el Evangelio. ¿Por qué nos reunimos aquí hoy? Es porque Dios provee un árbol. Él provee a su Hijo, que murió en el Calvario, para que cualquier persona de baja estatura que quiera tener una relación con el Espíritu Santo pueda abrazar el árbol. En otras palabras, subirse al árbol. En otras palabras, creer en el Señor Jesucristo. Y allí estará Dios teniendo una relación con ellos. Y ahí es donde Dios va a verlos. Y ahí es donde Dios va a llamarlos por su nombre. Zaqueo quiere decir limpio o puro. Y Dios va a llamarte por un nombre nuevo. Zaqueo no era puro ni limpio, pero al subir al árbol, esto te hace cambiar. Tu identidad cambia. Tu relación con Jesús y la relación de Él a ti te cambia. Por eso le decimos, increíble gracia. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de la sangre. ¿Puede alguien decir amén? Pero quiero que entiendan esto, y si están tomando notas, escriban esto. La muerte de Jesús en la cruz fue tanto sustitutiva, como inclusiva. Quiero resaltar dos aspectos de la cruz, o dos aspectos de la sangre de Jesús, que son muy importantes. La sangre es una sustitución. Él murió por mí, y la cruz es inclusiva. Yo morí con Él. Tratemos de decir esto. La sangre fue por mí, y la cruz me hace incluido con Él. La Biblia no dice que yo estuviese incluido en la sangre. La Biblia dice que yo fui crucificado con Cristo. El derramamiento de sangre no fue algo donde yo estuviese incluido, sino que esto fue para mí. En la cruz es donde fui incluido con Él. Ahora, quédate conmigo por un momento. ¿Por qué fue así? ¿Por qué la sangre y la cruz? Porque tenemos dos problemas. Un problema es el que llamamos pecados, cuando pensamos problemas en nuestra actitud. Ahora, el segundo problema que crea el primer problema es el pecado. La Biblia lo llama el hombre antiguo, la cosa primitiva que vive dentro nuestro cuando tú naces. Es el pecado en sí. Piensa en una araña y una telaraña. La telaraña es creada por la araña. Cuando limpias la telaraña,
no solucionas el problema de la araña y volverás a tener una telaraña en el futuro. Tú tienes esto en ti cuando tú naces que se llama pecado, la araña. Y esto comienza a ser una telaraña llamada pecados. Dios lo que hace es proveer la sangre de Jesús para limpiar la telaraña, pero la cruz fue para tomar a la araña y clavar a eso en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si Él solo te provee de la sangre, tú volverás una y otra vez. Entonces, sí, la sangre limpia tus pecados, mis pecados. La sangre limpia nuestro registro con Dios. La sangre también limpia mi conciencia. Y la sangre es un arma en contra del diablo. Eso quiere decir, aléjate de mí, Satán, te traeré condenación, porque los superpusieron por el poder de la sangre. Hay poder en la sangre. La sangre limpia tu registro con Dios. Cuando Dios estaba contando tus pecados, vino la sangre y limpió tu registro, como si nunca hubieses pecado. Y la sangre baña nuestra conciencia, porque a veces Dios te perdona de tu pecado, pero tú todavía te vives sintiéndote culpable y avergonzado, y la sangre viene en tu conciencia y te dice, no tienes que vivir en culpa más. Dios te perdonó, tú puedes ser perdonado en tu mente y vivir sin culpa y vergüenza. Finalmente encontraste paz con Dios, encontraste paz dentro tuyo, y entonces el pobre viejo diablo vuelve y comienza a recordarte de todo lo que Dios te perdonó. Y Dios te dice, tengo suficiente sangre incluso contra él. Esto quiere decir que cuando el diablo vuelve y tu conciencia ya no te juzga, pero el diablo está ahí y escuchas voces y te dicen, mira lo que hiciste, mira cómo te equivocaste, y el diablo te juzga y te habla para convencerte. Y cuando él te recuerda del pasado, tú deberías recordarle a él sobre su futuro, porque cuando él pecó, Dios lo expulsó directamente. Cuando yo pequé, cuando nosotros pecamos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Por ende, nos quiere mucho más a nosotros que al diablo, que arderá en el infierno para siempre. Quiero recordarte, hubo una sangre derramada. Dios quería que nuestro registro de pecados fuera limpiado y nuestra conciencia fuera limpiada. Así que, Satán, vete. A ver, no le envíes a tu vecino, pero se entiende. A menos que realmente no quieras a tu vecino. Tú puedes conquistar al enemigo a través de la sangre. Y esa es la sangre. Alguien diga la sangre. Ahora, lo que la sangre no hace es tocar a la araña. Déjeme decirlo de nuevo. La sangre se ocupó de la telaraña. La sangre se ocupó de los pecados, pero la sangre no tocó tu pecado. La naturaleza. ¿Por qué? La naturaleza pecaminosa llega por el nacimiento y solo se va por la muerte. Quédate conmigo. Lo que muchos cristianos no entienden, y el motivo por el cual muchos, incluso yo mismo, por mucho tiempo, no entendimos, fue ver a mi muerte como el punto de ser totalmente liberado del pecado, porque sabía que ahí ya no lucharía más con mi pecado en mi funeral. Entonces agradezco por la sangre, he sido lavado por la sangre y puedo conquistar al diablo a través de la sangre. Pero el problema es que el mecanismo de telaraña sigue activo dentro mío. Pero yo no podía esperar hasta que un día finalmente muriese y ya no tuviese esta cosa que se la pasa haciendo este mecanismo de telaraña. Pero mira, la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que esperar a nuestra muerte para liberarnos de la araña. La Biblia nos dice que en la cruz dos cosas ocurrieron. Dios se ocupó de la telaraña y Él también clavó a la araña. Esto quiere decir que puedo mirar atrás a su muerte, donde yo morí con Él. La Biblia dice que yo fui crucificado con Cristo. Romanos capítulo 6 entra en el detalle de cómo tú puedes pasártela practicando el pecado, y es por causa de la gracia. Él dice que tú no sabes, que tú moriste con Él, que tú fuiste enterrado con Él y que tú te elevaste de los muertos.
Pablo no habla de los pecados, él habla de la araña, lo que significa que como cristiano puedes mirar con expectativa a tu funeral o puedes mirar atrás a su cruz. Y podrás decir, Vlad, eso es una buena predicación, pero no es cómo funciona en mi vida. En mi vida yo limpié la telaraña y luego no paró de haber más y más telaraña. El problema es porque muchos de nosotros hemos escuchado mucho de la sangre, pero la mayoría no ha escuchado lo suficiente sobre la cruz. ¿Qué escuchas? Es aquello por lo cual tú tienes fe. Cuando tú escuchas que la sangre te limpia de tu pecado, tienes fe en eso. Cuando enseñas o recibes una enseñanza sobre sanación, tienes fe en esto. Y lo que muchos hacemos es no predicamos lo suficiente sobre el hecho de que la cruz tomó al viejo hombre y lo clavó en la cruz, lo cual quiere decir que del mismo modo en el que yo recibí perdón por mis pecados, yo, al estar viendo la cruz, porque haber escuchado las buenas noticias, puedo recibir liberación de mi pecado, el pecado original, por la cruz. Ahora, algunos de nosotros pensamos, si yo recibo liberación de los demonios, la araña va a desaparecer. Mira, la liberación de los demonios solo remueve a los demonios, no remueve el pecado. La disciplina somete a la carne, pero no mata a la araña. El viejo hombre, la araña. La disciplina y la liberación no funcionarán. Si funcionaran, la cruz no sería necesaria. El viejo hombre vino por el nacimiento y solo va por la muerte. Puedes ya sea esperar a tu funeral o puedes creer en el Evangelio. Mirar atrás a la muerte de Jesucristo que fue inclusiva y sustitutiva a la vez. Quiere decir que fue para mí y yo estuve en él. Y puedes creer en el Evangelio y experimentar liberación del pecado. Hoy. ¿Por qué sucede el bautismo de agua? ¿Cómo sucede? Es para que podamos públicamente declarar que yo morí, fui enterrado y volví a nacer. Para declararlo públicamente. Pero hay gente que no lo cree, porque aún esperan a su funeral para ser completamente libres de la araña. Cuando nosotros públicamente declaramos al mundo, yo morí, yo fui enterrado y volví a surgir, pero secretamente decimos, bueno, el tiempo real en el que podría ser liberado del pecado será cuando de hecho muera físicamente. Y no. Decídete. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús murió por ti y tú moriste en la cruz. El poder de la cruz es de dónde viene la salvación, donde viene la salvación de ese antiguo hombre. Si puedes ser liberado hoy, podrás experimentar perdón de tus pecados hoy y no tendrás que esperar a tu funeral para poder ser liberado, del pecado. Puedes ser liberado del pecado porque sabes que Él murió y que tú vas con Él. Te reconoces como muerto y la Biblia te ofrece como un instrumento a Dios y para que camines en el Espíritu Santo. ¿Puede alguien decir amén? Entonces, la religión es yo intentando ver a Dios, pero quedándome corto y culpando a la multitud porque la razón por la cual no veo a Dios es porque ellos están en el medio. El Evangelio es Dios diciéndome, soy santo y justo. Si yo te juzgo, lo cual haré, no lo lograrás, pero voy a proveer a Jesús, cuya muerte va a ocuparse de tus pecados, limpiar la araña y también va a clavar a la araña, crucificando el pecado, crucificando la naturaleza de pecado. Todo lo que tienes que hacer es lo que hizo Zaqueo, subirte a ese árbol. Tienes que confiar en Jesús. La Biblia dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que cualquiera que crezca en Él, no para el que salte más alto, sino el que confíe, el que crea en la cruz y que espere su libertad cada vez más y más. Porque mira hacia atrás a lo que Él hizo en la cruz para mí. ¿Todos están aún conmigo? ¿Están listos para el punto final? Lo cual creo que es donde se encuentra el punto clave. Primero, yo tratando de ver a Dios, eso es religión. Segundo, soy yo confiando en el Evangelio, porque la sangre me limpia, pero la sangre también crucifica al viejo yo. Y puedo confiar en el Evangelio. Para aquellos que tienen un tiempo difícil entendiendo esto, quiero realmente darles el coraje de
leer el libro llamado Una vida normal cristiana, donde él explica cada vez más que tú puedes recibir liberación de demonios y esto no te libera del pecado. La liberación de los demonios solo te libera de los demonios. La cruz te libera del pecado. La sangre perdona tus pecados. La cruz toma la naturaleza pecaminosa y la clava en la cruz. Así que no tienes que volver una y otra vez, y otra vez, y otra vez, sino que puedes caminar adelante en Dios. ¿Quiere decir que no cometerás más pecados? No. ¿Quiere decir que nunca serás contaminado? No. Esto no es lo que dice la Biblia. Pero ya no tendrás que vivir con una araña haciendo su telaraña. No tendrás que siempre vivir con decir, soy solo un pecador salvado por gracia. Puedes vivir así, pero también puedes decir, soy un hijo que fue redimido por gracia. Soy perdonado y soy liberado. Si tú crees que eres un pecador salvado por gracia, estás manteniendo a la araña viva. Todavía estás viviendo eso. Si tú no sabes esto, y si lees Romanos capítulo 6, Pablo se le pasa diciendo, saber esto, no sabes esto. Creo que 3 veces dice, sabiendo esto, y cuando lo leía tuve esta revelación, dije, yo no sabía. No sabía. Sabía sobre la sangre. Sabía que había recitado los versos sobre la crucifixión, pero honestamente no sabía esto en el nivel en el cual se convirtió en una revelación. No tenía que ver pornografía. No tenía que vivir con este pensamiento negativo. No tenía que fumar. No tenía que ser un alcohólico. No tenía que batallar con la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿todavía hay que crucificar la carne? Sí, hay que negarse. Pero Jesús crucificó ese pecado. Vino por nacimiento y solo se va por la muerte. Puede ser mi muerte o su muerte. Yo prefiero que sea su muerte. Entendiendo esto, la Biblia dice, hay una historia de un soldado japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue a luchar en las Filipinas y su comandante lo envió para hacer una guerra de guerrillas. Él no sabía que la guerra había terminado. De hecho, él siguió luchando. De hecho, siguió matando, siguió robando. Si no me equivoco mal, 29 años después seguía luchando después de que la guerra había terminado. De hecho, él sabía que estaba ahí en algunos de esos bosques. Trataban de tirarle panfletos diciéndole que la guerra había terminado y lo veía como propaganda. Y un día, un estudiante de Japón estaba estudiando sobre la guerra y se enteró de esta historia, de que habían perdido y nunca habían encontrado a estos 3 soldados en Filipinas. Y alguien comienza a decir que esa persona todavía está ahí luchando una guerra que ya terminó. Y este estudiante convirtió el objetivo de su vida el buscar a esta persona que estaba luchando una guerra que ya había terminado. Eventualmente lo encontró. Y esta persona dijo, es una mentira, yo no lo creo, es propaganda. El enemigo está usando a nuestra propia gente japonesa para convencer a los soldados japoneses. Le digo, no te creeré hasta que me traigas al general que me envió a esta área. El estudiante es como, tu general es un bibliotecario ahora. Ya no está más en el ejército. Él dice, no me iré hasta que no me traigas a esta persona que me envió aquí. Y tuvieron que enviar a este bibliotecario hasta las Filipinas 30 años después para que lo mire a la cara y le diga, bro, ¿has escuchado de la bomba? No. ¿Has escuchado de cómo todo terminó? No. Y el general tuvo que convencerlo, tienes que salir y terminar esto. Y él finalmente salió, dejó el campo de batalla. Estoy aquí para recordarte que tu viejo yo fue crucificado. No tienes que luchar la batalla que Jesús ya ganó por ti. Tienes que saber la verdad primero. ¿Y qué hago? Bueno, conoce la verdad. Lee sobre ella. Lee sobre la verdad hasta que cliquee dentro tuyo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Jesús y lo que hizo en la cruz es la verdad. Su sangre fue derramada por tus pecados, pero la cruz es para tu pecado. En la cruz, Jesucristo se ocupó de la telaraña y de la araña al mismo tiempo, porque tú escuchaste sobre la sangre. Has estado caminando en perdón de tus pecados, pero hoy te quiero hacer saber que hay más en la cruz que solo la sangre. También está el poder de aplastar a la araña. Tú puedes vivir en libertad, puedes vivir en perdón, puedes vivir sin culpa y condenación y puedes encontrar el poder de Dios si tú vienes a la cruz. Vamos. Por eso Zaqueo se sube al árbol. Jesús ve a Zaqueo. Pero no solo eso, Jesús llama a Zaqueo con un nuevo nombre.
Cuando estás en la cruz, no solo tienes esta relación con Dios, porque Dios quita el pecado a través de la sangre, sino que de hecho tienes una nueva identidad, una nueva naturaleza. Eres un nuevo ser. Eres nuevo. No porque la palabra de Dios lo dice, sino por los hechos de la historia. Jesús murió en la cruz. Aleluya. Aleluya. Esto te hará un bautista. Y me encantan los bautistas. Alabado sea Dios. Y finalmente, está un versículo que ya leímos. Y es un versículo que dice así. Zaqueo. El mismo nombre, pero con un nuevo significado. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. El último punto es esto. Tú eres transformado por el Espíritu Santo al hospedarlo. Podrás decir, Vlad, eso es increíble. Y esto es donde la transformación real ocurre. Es que Jesús encuentra a Zaqueo en el árbol y le dice esto. Ven, baja y vamos a ir a tu casa. Y no mañana cuando termines de descolgar los pósters de la revista Playboy de tus paredes. No mañana cuando finalmente dejes a una novia con la que no deberías haber estado viviendo. De hecho, es ahora mismo. Aunque estén tus ropas tiradas por cualquier lado, que haya vieja comida ahí. En mi casa podría haber olor o no habría cómo avisarle a alguien que diga, limpian, Jesús está viniendo, preparen las cosas. Simplemente quita esas drogas que están ahí en ese cajón, quítalas, escóndelas, tíralas por el inodoro. Zaqueo no tiene tiempo para decirle a uno de sus amigos, hey, limpian esa casa, Jesús está en camino. Imagina, la transformación real en la vida de Zaqueo no ocurrió solo porque Jesús lo ve. No ocurrió solo porque Jesús lo llama por su nombre. Sucede cuando Jesús viene a la casa de Zaqueo. No dejes a Jesús donde lo encuentras. Algunos lo encontramos en el altar y lo dejamos en el altar. La transformación no ocurre cuando conoces la verdad, pero no llegas a saber la verdad. De hecho, en Lucas capítulo 19, si lees la Biblia, algunos de los teólogos te dirán, en Lucas 18, eso termina con el rico gobernante, que Jesús dice, deja todas sus posesiones y sígueme. Y él se aleja de Jesús. Lucas 19 termina con un rico pecador, a quien Jesús nunca le dijo que dé, y le dio la mitad de su ingreso. Y el Evangelio compara qué pasa cuando estás tratando de saltar y probarle a Dios que puedes ser una buena persona, a diferencia de cuando tú reconoces que eres un pecador, vienes a la cruz y te encuentras con Jesús y le permites que entre tu vida, su presencia comienza a cambiar la misma tela que hace a tu ser. Porque si Dios comienza a convertir tu billetera, estás convertido. Algunos de nosotros todavía tenemos una dificultad en dar el diezmo. Zaqueo automáticamente dio una gran entrega. No al tamaño mormón, que es 20%, sino al discipulado, que es el 50%. Esa es la real conversión. Jesús lo miró y probablemente dijo, wow, ustedes no hicieron esto. A los discípulos les dijo. Ahora la salvación sí que ha venido a tu casa, Zaqueo. Aleluya. ¿Puedes darme estas 2 copas vacías? Por favor, quiero demostrarles algunas cosas. ¿Puedo quedarme contigo también? Aleluya. Bueno, esto es simplemente agua. Sosténlo por un segundo. Voy a darte esta copa. Tenla con cuidado. ¿Puedo llamar a otro joven hombre? Sí, por favor, ven. Ok, sube al escenario. Mira a esta gente. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una carrera. Tú tendrás que ir y tocar esa puerta. Y tú aquella. El que pueda hacerlo más rápido. Tú no puedes derramar el agua. Puede ir y volver. No puedes derramar el agua. Sigue yendo, pero no derrames. Mira tu camino. Mira tu camino.
Bueno, ajá. Bueno, quiero que notes dos cosas. Esta persona estaba totalmente con juegos, completamente con juegos, divertido, los miró a todos. ¿Por qué? Porque su vaso estaba vacío. Él, en cambio, primero trató de correr tan rápido y se dio cuenta que no podía, se dio cuenta de lo que llevaba, tuvo que frenar y tuvo que enfocarse en el agua en la copa, no en ustedes, no en la puerta. Cuando estás lleno, tú vives diferente. Cuando estás lleno, hablas diferente. Cuando estás lleno, tu actitud es diferente. La religión le dice a una persona con una copa vacía que corra. El evangelio viene y te llena y te dice, camina conmigo, quédate conmigo, enfócate en mí. Y automáticamente empezarás a ajustar tu comportamiento por causa de aquello que llevas. No porque simplemente quieres ir con las reglas. Las reglas están ahí, pero porque estás queriendo mantener una relación, estás hospedando a una persona, estás tratando de ser un buen anfitrión y luego después de esto la convicción comienza a entrar en tu vida. No puedo correr así de rápido como esta persona hace, tengo que frenarme, tengo que tomar este agua. Todo se trata del agua. Para él todo se trataba de correr. Cuando encuentras la cruz, el viejo hombre está muerto, tus pecados son perdonados, pero la transformación real de tu comportamiento comienza a manifestarse cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. Cuando tienes un encuentro con Dios, cuando tomas a Jesús del altar a tu cuarto y vives con Él, caminas con Él, eres sensible a Él y tu vida comienza a cambiar y comienzas a cambiar tu manera de hablar, cómo tratas tu dinero. Porque ya no se trata más de ti, se trata de aquello que estás llevando en ti. Es a quien estás llevando contigo, porque estás hospedando al Espíritu Santo. Estás hospedando la presencia de Jesús. Y vas de tener un encuentro a tener muchos encuentros. Vamos. Puedes beber este agua. Puedes beberla. Lo que quieras. Disfrútalo. Quien beba de esta copa nunca más tendrá sed. Está bien. ¿Entienden? Están conmigo. La religión te dirá, cambia tu comportamiento. El Evangelio te habla de la cruz, donde tus pecados son perdonados, donde tu pecado es clavado. Y Jesús dirá, apúrate, estoy viniendo a tu casa. Quiere decir, hospédame. Muchos hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, pero todavía no lo hemos tomado como nuestra vida. Pablo dice, yo he sido crucificado. Ya no soy más yo, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Qué pasa cuando tú constantemente tienes encuentros con Dios? Pequeños encuentros, grandes encuentros, en el auto, en la ducha, leyendo las Escrituras. Y no hablo solamente de cuando tienes un tiempo devocional. Sabes, la religión es cuando un pescador piensa sobre el pez en la iglesia. La cristiandad es cuando el pescador piensa en Dios en el lago. Dios quiere que vivas con Él, muévete con Él y ten un ser en Él. Si pudiera tener mi segunda ilustración. Estas personas vienen durante la alabanza hoy, pero creo que el Señor va a comunicar algo hoy. Aleluya. Bueno. Ahora, ¿tienes algo más pequeño, un vaso más pequeño que este? ¿Podrías darme el más pequeño con el que estaba corriendo? Bueno, usemos este. Pero no será visible. Quiero que sea visible. ¿Tienes uno más pequeño? ¿Mucho más pequeño? Debo correr. Bueno. Corre. Bueno, mientras lo hacemos, simplemente va a limpiar un poco de lo que derramamos. Y quiero mostrarles algo visual. Creo que esto ayudará. Y si no les gustan mis ilustraciones, bueno, es para que tus hijos vengan algún día. Amén. Ya va a traer una hora. Vamos a abrir esta bebida venenosa ahora mismo. Puedes abrirlo. Y para quienes les encanta beber esto, recuerden, la Biblia dice que si bebes cualquier cosa poderosa, no te lastimará. No creo que puedas realmente decir eso, pero bueno. Viértelo.
Viértelo y... A ver. Piensa en tu vida y en todas las cosas que aún tienes, cosas con las que estás luchando y batallando. Digamos que experimentas liberación del pecado. Creías que el Evangelio enseña verdad. ¿Qué pasa cuando tienes encuentros con Dios? ¿Qué pasa cuando tú lo encuentras en la palabra? ¿Qué pasa cuando tú tomas a Jesús y lo llevas a tu casa? Cuando lo cultivas, voy a mostrarte lo que pasará. Abre el agua y comienza a volcar esto. Al principio, nada ocurre. Síguelo haciendo y nada ocurre. Síguelo haciendo, nada pasa. Pero ves cómo el color empieza a cambiar. Y el color cambia y cambia y cambia. Primer año de leer la palabra, segundo año, tercer año de venir a la iglesia, cuarto año de venir a la iglesia. Eres transformado. Empiezas a ser renovado en tu mente. Al ver la verdad comienza a liberarte. ¿Por qué? Porque no estamos ahí solo para buscar al Señor y quitar las malas cosas, sino enfocarnos en seguir siendo llenados y en sobreponer que nuestra copa esté rebalsando, seguir siendo lleno hasta que toda nuestra vida esté purificada. Porque Dios no solamente te quitó del mundo, sino que quiere quitar al mundo de ti en el proceso de hacer entrar la pureza del Espíritu. Volcar la preciosa palabra. Y mira, lo que algunos hacemos es recibimos la revelación, pero nos vamos a casa. Y primera vez cuando Él empezó a poner algo de agua, nada cambió. Y perdemos el coraje y decimos, bueno, pero todavía me siento enojado, todavía me siento celoso, todavía siento esas cosas. Bueno, quiero decirte hoy, sigue hospedando a Jesús. Sigue llenándote de la palabra de Dios. Sigue teniendo encuentros con Dios. Sigue poniendo música de alabanza. ¿Por qué? Porque cuando comiences a sobrepasarte con la presencia de Dios, en su presencia, habrá completitud de alegría. La ansiedad se quitará, el miedo se quitará. Esas fortalezas comenzarán a derribarse una por una. Cuando tú comiences a ser lleno del Espíritu Santo y presencias esto, lo que comenzará a pasar es que ya no tendrás esos pensamientos negativos, porque la palabra de Dios tiene una vida propia y empujará a la oscuridad. La Biblia dice que el amor perfecto expulsa el miedo. Así como el amor perfecto entra, el miedo comienza a irse. Cuando el amor perfecto entra, la ansiedad se va. Cuando el amor perfecto entra, tu miedo y tus tendencias y todas las tendencias de pecado comienzan a irse. Zaqueo no realmente cambió cuando lo encontró en la cruz, en el sentido de que él no le dio todo el dinero, ni pidió el dinero que él había recuperado, sino que hospedó a Jesús. Es la pureza de Jesús la que comienza a entrar. Y algunos de nosotros nos sentimos como, no puedo dejar que la pureza de Dios entre en mi vida porque estoy tan impuro. Bueno, el único modo en el que te volverás puro es cuando la pureza empieza a empujar a las impurezas, cuando la santidad de Dios expulsa a la sociedad, cuando el amor de Jesús empieza a expulsar a todo miedo. Hospedar al Espíritu Santo. Ten esos encuentros con Dios. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Qué es? Es reconocer que soy muy corto para ver a Dios. Puedo tener solo algún vistazo porque salto, pero de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es que mis pecados pueden ser perdonados por la sangre. La culpa que siento por lo que hice puede ser removida por la sangre. Y el diablo querrá volver y recordarme de que Dios me había olvidado y puedo silenciarlo con la sangre. Y no solo estoy perdonado, sino que también estoy liberado del hombre antiguo. Tengo eso y puedo realmente quitarlo hoy porque Jesús en la cruz quitó a la araña. Si yo sé la verdad, si yo sigo estudiando la verdad, podré comenzar a ver la manifestación de la verdad. Pero, ¿cómo podría realmente ver cambio? Es porque Dios no me dio simplemente la cruz y a Jesús que murió por mí, sino que también me dijo, espera, porque no dentro de mucho tiempo serás lleno del Espíritu y recibirás poder y serán mis testigos. Dios volcó su Espíritu en nuestra vida y Él quiere seguir volcando su Espíritu en nuestra vida a través de su palabra, a través de la alabanza, a través del ayuno, a través de ir a la iglesia, a través de servir en la iglesia. Dios quiere que sigamos virtiendo la gracia del cielo. Y esto empujará a toda la naturaleza del infierno, todo el residuo de nuestro pasado. Lo expulsará de nuestra vida para que podamos estar a la imagen y semejanza de Jesús. No algún día, pero durante el proceso. No en un encuentro,
pero en la multitud de encuentros. No en una sola vez alabando a Dios, pero viviendo una vida de alabanza. Y luego 5, 10 años después, miraré y diré, no me reconozco, solía ser Coca-Cola y ahora soy agua. Yo estaba tan crónicamente inseguro. Cuando nací, había un nervio óptico que fue dañado en mi cabeza. Los primeros años estuve crónicamente, físicamente enfermo. Pasé mucho tiempo de mi vida en mis primeros años en el hospital. En un momento, de hecho, morí, pero mi pastor y otra gente me reanimó y oración. No sé si fue la reanimación o la oración o ambas cosas y volví a la vida. Eventualmente fui a la escuela. Me hicieron bullying. Se rieron de mí. Mi nombre en la escuela tenía que ver con uno de mis ojos que no se veía bien. Cuando me mudé a los Estados Unidos no sabía inglés. Fue un shock cultural. No tenía amigos. Fue una escuela que era predominantemente blanca y que no había muchos inmigrantes y no podía encajar. Empecé a sacarme malas notas. No podía encajar en nada. Era tan difícil para mí estar en ese entorno. Mi pastor había comenzado en una iglesia que era un shock religioso porque yo venía de un trasfondo ultraconservador pentecostal. Y ahora mi pastor estaba aplaudiendo en la iglesia. En la iglesia en la que estábamos ni siquiera podíamos elevar las manos. Y si usabas pantalones como mujer era un pecado. No había batería, no había nada. No era el tipo de iglesia que mi pastor tenía aquí. Entonces era un shock cultural, un shock religioso, todo tipo de shock. Y yo estaba crónicamente inseguro y tenía tanto miedo de la gente. Tenía mucho temor de mí mismo. Y miraba en el espejo y veía un rostro y decía, qué feo te ves. Y la gente lo confirmaba cada vez que podía porque se reunían conmigo y cuando te reúnes conmigo hace 20 años, la gente me hacía esta pregunta todo el tiempo, ¿qué te pasó a tu ojo? Lo cual me recordaba que lo único que veían era esta deformidad. Y encima de esto, por alguna extraña razón, yo había desarrollado unas extremas migrañas donde vivía. Y entonces tenía 13 años de edad, inseguridad crónica, miedo de la gente. Sabía que quitarme la vida no era una buena opción. Yo había nacido como un cristiano. Pero empecé a pedirle a Dios que crease un accidente donde yo muriese. En un nivel inconsciente, yo estaba convencido de que el mundo sería un lugar mejor sin que yo estuviese en él. Y yo sabía sobre Dios. Yo fui a la iglesia toda mi vida, pero no fui cambiado. En mi primer año de secundaria, cada día después de la escuela me encerraba en un cuarto y no buscaba a Dios porque lo quisiese, sino porque sentía realmente demasiado dolor para seguir vivo. Ponía música a todo volumen y simplemente lloraba ante Él. No encajaba en la escuela. No tenía amigos en esta nueva iglesia. Mi tío comenzó esta iglesia con 20 personas y solo había un lugar donde como persona joven podías encontrar tu llamado y era en el equipo de alabanza. Yo me uní al equipo de alabanza y me expulsaron. El último lugar en el que pensaba que iba a ser rechazado era en la casa de Dios. Y ese lugar me rechazó. Todo el mundo me odiaba. Nadie me quería. Yo pensaba que era un accidente. Tuve 2 cirugías por mi ojo en Ucrania y en Estados Unidos para arreglarlo. Mis padres vieron que luchaba con esto y trataron de ayudarme, pero mi problema no era con mis ojos. El problema es que yo tenía demasiada Coca-Cola dentro. La única razón por la que me sentía así, lo culpaba en mis ojos, lo culpaba en Dios y en otra gente. Son ustedes que no me aceptan, son ustedes que constantemente me hacen las preguntas equivocadas. Nadie quiere ser mi amigo, nadie quiere aceptarme. Siempre culpando al mundo. ¿Por qué Dios me permitió nacer así? ¿Por qué no fue Hitler que nació así, con los ojos torcidos? Él nunca hubiera sido así. ¿Y sabes lo que comenzó a pasar en esos 30, 35 minutos de lunes a viernes después de la escuela? Dios escuchó mis quejas porque así es como comencé mi oración. No oraba con alabanza a Dios, comenzaba a quejarme primero. Y quejarse es aceptable, Dios puede manejarlo. Lee los salmos. Yo lloraba. No le daba a Dios la culpa del mal, pero yo estaba doliente. Y cuando se acababa, esta inundación de su presencia venía. No sabía cómo.
no sé si tenía que ver conmigo quejándome. Yo pensaba que quejarme ayudaba a que Dios venga. Cuando ya nomás sentía dolor y me seguía quejando porque pensaba que esto era una puerta abierta a su presencia, hasta que un día el Señor me dijo, bueno, la puerta es dar gracias. La puerta a mi presencia es dar gracias. Pero siento que vienes más rápido cuando te quejas. El amor de Dios comenzó a llenar a este pequeño inseguro inmigrante. Dios no arregló mis circunstancias. Dios no hizo que el mundo me ame y me acepte. Ni hizo Dios que cambie mi idioma. Pero lo que Él hizo fue comenzar a llenar este pequeño corazón. No con la visión de lo que iba a hacer, pero sino de quién era. Y al comienzo, nada cambiaba. Todavía me sentía inseguro. Todavía veía el espejo y me sentía... No me quería, no me gustaba. Todavía quería ser amigos y no lo lograba. Era tan raro socialmente. Tenía tanto miedo de estar enfrente de un grupo de gente. De hecho, ni siquiera podía hablar enfrente de un grupo de gente. Cuando yo me enteraba que al final de la semana teníamos que hacer una presentación enfrente de la clase por 1 minuto. Cuando sabía eso, tenía un ataque de pánico y me pasaba el día entero diciendo que estaba enfermo. Tenía miedo crónico de hablar con la gente. La persona que ves hoy no es la persona que existía hace 20 años. Y no cambió porque yo haya tomado un curso de autoayuda. No cambió porque fuese alguna clase de mentor. Necesitamos esas cosas, sí. Pero lo que me cambió fue un encuentro diario con la presencia de Dios. Lo que me cambió fue el amor puro de Dios cuando simplemente se vuelca sobre ti y las cosas malas salen. No pasa automáticamente, pero las cosas malas empiezan a salir. Aquí está enfrente de tus ojos. Y finalmente, no hay más Coca-Cola en ese vaso, porque cuando tú pones el suficiente amor de Dios, puedes cambiar. En el lapso de 2 años comencé a cambiar que mis dolores de cabeza se fueron. Dios sobrenaturalmente me curó. La misma escuela en la que tenía miedo, lo que comenzó a pasar es me convertí en un buen estudiante. Me convertí sólido sobre mi fe, no tratando de ser sólido, pero por alguna razón me convertí en el líder de alabanza del mismo equipo de alabanza que me había expulsado. Aunque no cantaba, hablaba en lenguas. Porque mis lenguas son mejores que mi canto. De hecho, una señora vino y me dijo después de un servicio, joven, ¿tienes un CD con su música? Y yo pensaba, señora, usted debe estar sorda, porque no hay modo en el que tú quieras escucharme cantar realmente. Algo está mal con tu audición. Y yo que ni siquiera canté, yo simplemente grité en lenguas todo el tiempo. Yo estoy como, oh, Dios, sonó tan celestial. Digo, derrites mi corazón. Me convertí en pastor de juventud a los 16. Y hoy hago lo mismo que tenía tanto miedo de hacer enfrente a 20 personas. Y te diré un secreto. El secreto es este. La presencia de Dios te cambia. El encuentro con Dios te cambia. Pero no es un encuentro con Dios. Eso es simplemente la iniciación. Es una invitación. Tú viste, si yo hubiese volcado simplemente algo, un poquito de agua, nada hubiera cambiado. Y muchos de nosotros dejamos esto en este punto y nos olvidamos de recibir la gracia de Dios diariamente. Pensamos, quiero ver a Dios. Mi deseo no es suficiente porque yo nazco a baja altura. La bondad no te salvaré. Tu bondad te puede mantener fuera de la prisión, pero no te puede alejar del infierno. Tienes que ser salvado. Tienes que ser perdonado de tu pecado. ¿Cómo pasa? Hay una cruz en la cual un hombre murió. El hombre más controversial y amado al mismo tiempo y que partió la historia, y su nombre es Jesucristo. Él nació de la Virgen María, vivió una vida santa. Aunque se hubiera dicho otra cosa, este hombre no hizo nada malo. Y este hombre que vivió una vida sin pecado y tomó todo el pecado del mundo en él se convirtió en el pecado para que yo pueda hacer la justicia de Dios. Dios pensó que esto no era lo suficiente. Deja que este hombre muera en la cruz. No solo porque yo cometí pecados, sino porque nací con esta enfermedad que es el pecado. Y Dios toma esa enfermedad y la clava en la cruz para que cada persona que cree en Él no tenga que vivir en pecado, pero pueda vivir libre del pecado y ser perdonada. Y Dios sabía que vivimos en un mundo de pecado. Dios sabía que viviríamos tentados, sabía la batalla y que esto no se terminaría ahí solo por recibir perdón, sino que Dios en su infinito amor
Él vuelca su espíritu en nosotros y a través de esto nos hace expulsar todo mal y todo lo que Adán trajo a nuestra raza humana. Expulsar todo lo que el infierno trajo a nuestra raza. Expulsarlo por su espíritu, por su palabra, dándonos su espíritu, ayudándonos a vivir una nueva vida. Dios no removerá su espíritu porque estés luchando, porque no puedas alcanzarlo. Él te dio su espíritu. Bebe de esto cada día. Deja que esto te llene cada día, porque esta es tu esperanza de metamorfosis, de cambio. Amén.